¿El qué? ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, bueno. Buenas noches, Buenas profe. noches. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Pero ya apúrate. Nos quedamos o sea, se trazó la curva del cimacio en el paramento aguas abajo. Ya, sí. ¿En qué parte nos quedamos? En lo que dice del parámetro, profe, es de la ecuación. Sí, la parte de la ecuación. Creo que ese sí ya lo vimos. Entonces, nada más para ver esto. Permítanme un segundo. De esta presentación vimos la resolución de esta ecuación. Vimos la resolución de que es el XT. Y técnicamente llegamos a calcular las coordenadas del paramento aguas abajo. ¿Es correcto? Que vendrían siendo los puntos A, B, C, D, F, G, H, I y J. ¿Cierto? Sí, sí, ya lo vimos. Bien. Entonces, dentro de sus gráficas van a encontrar esta hoja que tiene estas tablitas. Ubíquenlas, por favor, y vamos analizándolas. Esta primera tablita, en la parte superior, maneja, digamos que está dividida en tres partes la tabla. Una parte dice H entre HD 0.5, otra parte dice H entre HD igual a 1 y otra parte dice H entre HD 1.33. ¿A qué se refiere esto? Voy abriendo un pizarrón. Ok, técnicamente se está refiriendo a lo siguiente. Nosotros tenemos la sección de la presa con la parte del cimacio y en esta parte tenemos lo que es la parte de la carga de diseño, que ya lo habíamos establecido conforme a las ecuaciones, etcétera. Esta es la carga de diseño. Entonces, cualquier otro valor que tome en la superficie libre del agua, que esté aquí, es lo que nosotros conocemos como H, o es un valor de H en esta sección de la parte más alta del cimacio. Cualquier otra sección es H. Entonces, cuando nos dicen que H entre HD es igual a 0.5, ¿sí? Estamos hablando de que esta carga hidráulica que estamos analizando sería el 50% de la carga HD. Entonces, si mi carga HD
vale igual a 10 metros, por ejemplo, la carga de diseño, la carga H vale 5, ¿ok? O si mi HD vale 18, pues mi HD en este caso vale 18, la H está valiendo 9, ¿ok? Entonces, esta parte de la tabla se está refiriendo digamos que a la mitad del tirante o a la mitad de la carga hidráulica que está pasando sobre el vertedor. Por lo mismo, cuando yo tengo H entre HD igual a 1, como lo habíamos visto antes, H está tomando la carga de diseño y por eso me da 1. Y eso implica que estoy analizando aquí la carga de diseño sobre el vertedor. Y H entre HD es 1.33. En este caso estamos hablando de la clasificación de un vertedor deprimido, o así se le conoce como vertedor deprimido. ¿Y a qué se refiere esta parte de que sea un vertedor deprimido? En principio es parte de un factor de seguridad y como tal está referido a la carga de diseño que nosotros estemos manejando sobre el vertedor. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mi carga de diseño. Y si yo estoy manejando que la carga de diseño, bueno, aquí no lo voy a poder establecer, voy a hacer la línea más abajo. Este es el valor de HD. Y si yo estoy manejando que H entre HD es 1.33, lo que estoy diciendo es que este vertedor está aceptando un 33% más de carga hidráulica. Es decir, aunque yo lo esté manejando con una carga de 10, en realidad el vertedor puede aceptar ¿Cómo? hasta 13.33. ¿Sí? Sí. Se le dice deprimido en el aspecto de que tiene una sobrecarga el vertedor. Ahora bien, ¿a qué se debe a veces esa sobrecarga? Cuando las presas están muy asolvadas, que el nivel de asolves ya contaminó generalmente la capacidad útil, la tendencia es tratar de elevar un poco más la corona. Si esta era la corona original, pues trataremos de elevar un poco más la corona, ¿sí? Para que el vertedor, si tiene compuertas, pueda aceptar una carga mayor de 1.33, ¿sí? Y no se dañe, ¿sí? No se genera aquí un efecto de socavación en el vertedor. Por otro lado, esta situación de hacerlo deprimido obedece a que si yo tengo muy pocos datos de análisis en el cauce del río para determinar los gastos de tiempo de retorno, lo ideal es que yo diseñe ese vertedor deprimido, es decir, que pueda aceptar una carga hidráulica mayor a la de diseño, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto, yo lo voy a diseñar para que acepte una carga de 1.33, en realidad en plano se va a establecer que la carga de diseño es de 10 metros. Que el diseño se haga deprimido es una cosa y es un factor de seguridad, porque tenemos muy pocos datos en el río y por consiguiente, pues tomamos un poco más del colchón de seguridad para que ese vertedor no se vaya a dañar o no se vaya a perder o la presa pudiera llegar a tener algún daño en ese aspecto. Entonces, en esta tablita, eso es lo que estamos viendo, ¿no? El gasto al 50%, el gasto digamos, al gasto de diseño, y aquí el gasto ha aumentado 1.33 o un 33% más. Ahora bien, de este lado, en cada una de ellas, del lado izquierdo y del lado derecho, van a encontrar X entre HD y Y entre HD. Y tienen ahí una cantidad de números, pero en realidad son coordenadas. No, tenemos que manejarlo como si fueran coordenadas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo determino la superficie libre del agua sobre un vertedor,
Pues lo puedo hacer por medios computacionales, por ejemplo, algún software. Lo puedo hacer, por ejemplo, en Excel, utilizando métodos de incremento finito, de elemento finito, que me puedan trazar la superficie libre del agua sobre el cimacio. Sin embargo, esta forma es mucho más simple y sencilla, porque finalmente, como tengo el valor X entre HD, lo visualizo acá. Si yo tengo el valor X entre HD y este valor vale menos 2, bueno, más bien vale menos 0.5 o menos 0.4 o el valor que está estipulado en la tabla, pues la coordenada en X va a ser menos 0.4 por la carga de diseño. Y ya tengo la coordenada en X para determinar este punto, digamos, en el análisis. Cuando yo utilizo Y entre HD y defino como, voy a poner aquí también un número cualquiera, menos 0.32, pues cuando yo lo multiplico este valor por el HD, obtengo la coordenada en Y. Entonces obtengo la coordenada en Y. Entonces son puntos coordenados que tenemos para establecer cuál es la superficie libre del agua. Generalmente, cuando la presa es derivadora, nosotros dibujamos la superficie libre del agua, tanto para el gasto de 50% o el tirante al 50%, como para el gasto máximo o la carga máxima o el HD de diseño. Entonces, esta relación es la que nosotros vamos a utilizar en estas tablitas. Por otro lado, esta tablita en específico define el perfil del agua sobre el cimacio sin pilas, esto quiere decir que es una presa derivadora, con velocidad de llegada despreciable, es decir, no se tome en cuenta la velocidad por todo lo que habíamos visto anteriormente, y técnicamente con que yo ponga estas coordenadas relacionadas a la carga de diseño, voy a tener el perfil de flujo sobre el cimacio. Estas gráficas que están acá abajo vienen juntas. Y si se fijan, tienen la misma relación H entre HD 0.5, H entre HD 1 y H entre HD 1.33. Y cada una trae sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y. La coordenada en X, para todos los cálculos, prácticamente es la misma, o sea, es menos 1, menos 0.8, y así van también estas, menos 1, menos 0.8, menos 1, menos 0.8, etcétera, menos 1, menos 0.8, van iguales. Esta escala de X es igual en todas las tablas. No la coordenada Y. La coordenada Y sí empieza a cambiar. Entonces, en este caso, estas dos gráficas es el perfil del cimacio, ¿sí? Con pilas. En este caso tenemos las pilas intermedias sobre el cimacio, como lo vimos en algunas imágenes de presas que tienen las pilas en medio, ¿no? También considera la velocidad del agua despreciable para el trazo de la superficie libre del agua. Entonces, estas están obedeciendo principalmente a dos tipos de perfil. El perfil que está en el centro del claro de pilas y el perfil en el contacto con la pila. Es decir, vamos a graficar la superficie libre del agua que está tocando a las pilas y vamos a graficar la superficie libre del agua que pasa en la parte central de las pilas. Y eso es lo que yo tendría que reportar en mi proyecto o en la memoria de cálculo del proyecto para que sepan a qué se refiere cada una de esas líneas. ¿Ok?
Ahora bien, les voy a pedir de favor. Este no es. ¿Es este? No, tampoco es este. Ay, estaba en la lista, no me alcancé a ver bien, pero creo que tenía un uno. Que de repente puso la lista, pero tenía ahí yo un uno. Y no sé si sea un uno de asistente. Ay, la volví Es este. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo este ejemplo? ¿Ok? a- Entonces, les pido de favor. Bueno, aquí en este ejemplo, que es el del vertedor de la presa derivadora Las Blancas, ¿sí? En este ejemplo, la presa como es derivadora no tiene nada intermedio, no hay compuertas y no hay pilas, ¿sí? Entonces, como no tenemos nada intermedio, el vertedor está libre, tendríamos que utilizar esta tablita que es sin pilas para el cálculo del perfil del agua. Aquí les pido por favor que en sus tablas corrijan que este valor en 0.8, nada más en estas primeras columnas, en realidad no es 0.75, sino es 0.075, es como el valor de 0.6, pero con signo positivo. ¿Ok? Entonces corríjanlo porque si no, no les queda bien la curvatura del cimacio. Entonces, vamos a tomar estos valores de H entre HD igual a 0.5 y H entre HD igual a 1. Nosotros anteriormente ya habíamos calculado, por ejemplo, los factores que es K, es A, la carga de diseño ya lo tenemos, lo que es el factor N, ¿sí? Y vamos a obtener un nuevo factor, ¿sí? Que está relacionado con las ecuaciones que gobiernan este análisis. Nosotros habíamos visto que perdón, sí, en realidad, no voy a utilizar estos factores. Estos factores los utilizamos para la primera parte de las gráficas que hicimos. ¿Se acuerdan? Lo que vendría siendo esta curva del cimacio. Ahí fue donde utilizamos estos factores. Para dibujar la superficie del agua no los necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes hagan? En Excel vamos a copiar las dos columnas, ¿sí? Esta para HD entre HD 0.5 y estas que son para H entre HD igual a 1. Como nuestro vertedor no es deprimido, es decir, no necesito que absorba un 33% más de, de flujo de agua sobre el vertedor, porque en realidad digamos que esa parte de flujo de agua no la consideramos porque sí teníamos muchos datos y tenemos la certeza que nuestra distribución de probabilidad se ajustó a esos datos y calculamos el gasto con tiempo de retorno. Entonces no es necesario hacerlo deprimido. En este caso, por eso nada más ponemos estas dos gráficas, estas dos columnas de datos, que se refieren principalmente a la parte de H entre HD igual a 0.5 y H entre HD igual a 1. Cópienlas por favor en Excel y cuando terminen me avisan. ¿Ok? Sí, profe.
Ya, profesor. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Aquí en Excel, si se fijan, tengo esas dos columnas, X entre HD y entre HD, y aquí también tengo esa columna. Una para punto 5 y otra para 1, que es lo que acaban de copiar. Técnicamente yo tomé la celda de X entre HD y la multipliqué directamente por la carga de diseño que tenemos. Igual, cuando tomé para la celda de Y, tomé la casilla de Y entre HD
y la multipliqué por 2.04. Entonces, hagan ustedes lo mismo con estas dos columnas X y deben de llegar a estos valores que estoy teniendo yo aquí en pantalla. ¿Sí? Chéquenlos y háganlos, por favor. Dijo que nada más multiplicó, ¿no? Dijo que nada más multiplicó. Salud. Mm. Profe, ya acabé, pero por ejemplo, en los valores de Y de las dos tablas no me da negativo en donde a usted le da negativo. Sí me da el mismo valor, pero en positivo. Sí, Ya, exacto, cambian los signos. ok. ¿Cuál es la razón de los signos? Bueno, yo tengo aquí en la ecuación un signo negativo, es cierto. Si yo quito el signo negativo, me van a dar ya los signos como ustedes los tienen. Entonces, ¿por qué hice este cambio? Ahorita
Y si yo agarro, por ejemplo, así los valores tal cual, le doy a insertar una gráfica de tipo dispersión. Así es como me pintaría directamente la gráfica hacia arriba. Entonces el signo es para voltear la gráfica. Exactamente, si yo agarro en la ecuación y le pongo el signo negativo y técnicamente vuelvo a hacer lo mismo y copio toda la celda, ya me pone la curvatura de la superficie del agua así. Cuando yo veo lo de la tabla, o sea, traen esos signos, pero acuérdense que una de las situaciones importantes que veíamos es que el, el análisis del cimacio tomaba ciertas consideraciones y les decía que el sistema coordenado que manejaban ellos es negativo hacia arriba y Positivo hacia abajo. positivo hacia abajo, positivo a la derecha y negativo hacia la izquierda. ¿Por qué se manejaba esto? Bueno, en general, acuérdense que del 1990 a la fecha, ¿sí? Los software siempre estuvieron utilizando los valores positivos hacia arriba y negativos hacia abajo, pero el análisis de los cimacios, cuando se empezaban a hacer los primeros cálculos, manejaban así el sistema de signos y digamos que se quedó ya directamente en los libros actuales, etcétera, manejan ya este tipo de simbología por la tendencia que hubo desde hace muchos años, pero los softwares no cambian esta tendencia de signos, AutoCAD no los cambia. Por eso yo hice ese cambio aquí para poder hacer la gráfica, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, tomo otros valores, voy a agregar, por ejemplo, los mismos valores de X, porque esos no cambian ahorita para lo que estamos manejando, y los valores de Y, pero de, la, de la otra tendencia H entre HD, ya me dan las dos curvas de cimacio. Bueno, las dos curvas de la superficie del agua que estamos manejando, que son estas. Y si adicionalmente, por ejemplo, manejo estos valores que tengo yo aquí con signo negativo para que se pueda dibujar bien la sección del cimacio y agrego ahora esta línea, ya tengo ya tengo la curva de cimacio y las curvas de la superficie libre del agua. ¿Sí? Esto lo hice en Excel. Se puede presentar en Excel, en los proyectos y todo eso, no hay ningún problema. Lo más cómodo es que nosotros lo presentemos así, como están aquí dibujadas. Estas líneas que están aquí es del ejemplo que hemos estado viendo. O sea, la curva anterior, las curvas anteriores, la curva con la ecuación y las curvas con las tablas de la superficie libre del agua para un vertedor de una presa derivadora que no tiene pilas intermedias. Esto es lo que tienen que visualizar. Con que les salga, digo, en este caso, si ustedes lo hacen así, está bien, no hay ningún problema. Nada más el chiste es, ahorita, pues se los dejo de tarea, háganlo, plantéenlo, para que ya puedan visualizarlo en su cuaderno o de alguna manera ya lo puedan manejar. Ok, ok. ¿Alguna duda o pregunta? Ay, no.
No, profe. Ahorita no, profe. Háganlo, preséntenlo. Si a alguno no le sale las gráficas, vemos cuál es la razón. Y si no, pues ya los vería la próxima clase. ¿Ok? Entonces, los valores de Y los podemos multiplicar por -1 para que ya salga así la gráfica. Sí, claro. Sí. Lo difícil cuando hacen Excel es poner las curvas anteriores. Sí se puede hacer y pueden poner aquí digamos, la parte de la vertical del vertedor, o sea, todo lo pueden dibujar en Excel, pero técnicamente tenían que sacar las coordenadas del dibujo que tenemos aquí de AutoCAD. Entonces se complica un poquito más en Excel por esa razón. En AutoCAD es mucho más fácil representarlo todo porque ya lo tenemos. Pero sí, nada más multiplícalo por -1 y puedes tener ya la curva del cimacio, la curva con H entre HD a 0.5 y la curva de H entre HD igual a 1.
¿Cómo le agrego? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Si ya no tienen dudas y si les salió la gráfica, las gráficas de las curvas, los veo en la próxima clase. Está bien, profesor. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Ay, eso también. Gracias, Me hasta quedó el Hasta luego, luego. buen fin. Hasta luego, profe. Me quedó el Hasta revés. luego, bye. Hasta luego, profe.